Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. En medio de la noche, Wu se despertó, metió la mano debajo de la manta, vio a su madre. Estaba completamente fría. En ese momento deseó desesperadamente que fuera solo una pesadilla, como muchas anteriores, pero no pudo dormirse. Él se levantó y la arropó. Luego se arrodilló y se golpeó la cabeza 3 veces. Mamá, lo siento, te mentí. Probablemente no me case. Por favor, perdóname. El día del entierro de la madre de Wu, Chichen todavía fue. Sin embargo, no participó en la ceremonia del entierro. Aparcó su auto en la entrada del callejón y a través de la ventanilla vio cómo se alejaba lentamente la procesión fúnebre. El aire en la calle estaba cargado de dolor. Todos los familiares lloraban a gritos, pero Wu no derramó ni una sola lágrima. Su mirada aturdida miraba fijamente al frente, su rostro carente de toda emoción. A partir de hoy, Wu se convirtió oficialmente en un alma solitaria. Nunca volvería a ver a alguien que lo amara desinteresadamente, incluso si se casara y tuviera hijos en el futuro. Chichen no soportaba mirar, esperó a que el coche fúnebre se marchara un buen rato antes de arrancar lentamente el auto. Al día siguiente, Chichen, con traje formal y gafas de sol oscuras, entró solemnemente al cementerio, donde estaba enterrada la madre de Wu. Chi no dijo ni una palabra, solo hizo una profunda reverencia ante la lápida de la madre de Wu. Luego abandonó el cementerio en silencio. En la semana que siguió, Wu parecía completamente distraído. Comía y dormía como siempre, pero a menudo se sentaba en silencio junto a la ventana, con la mirada perdida, durante más de media hora. Ya era fin de año y los asuntos de la empresa se acumulaban, comprendiendo el dolor del gerente general por la pérdida de su madre. Gian venía a la empresa todas las noches después del trabajo y se quedaba a pasar la noche para hacerle compañía. Por la noche Gian durmió inquieto y se despertó varias veces para ver cómo estaba Wu. Fue por estas fechas el año pasado que Wang Shuo llegó. Ahora por estas mismas fechas regresaba. Aproximadamente se quedó aquí un año entero. Con el vuelo de hoy ya no había excusa para retrasar su salida. Antes de irse, Wang Shuo fue a la compañía de Wu. Wu estaba hablando con un cliente. No había ninguna señal de emoción inusual. Pero Wang Shuo ya sabía del fallecimiento de su madre y había ido con Wang Shen a presentarle sus respetos. Aún así tuvo que decirlo. Este último movimiento tuyo fue realmente cruel. Wu lo miró con la mirada perdida. No sé de qué estás hablando. Wang Shuo no lo perdonó. Has hecho demasiadas cosas malas. Te lo merecías. Wu no tuvo respuesta. Wang Shuo continuó. Que quede claro, Yue Yue no fue atraída por mí. No soy tan despreciable como tú. No importa lo despiadado que sea. No lastimaría a Chichen de esa manera. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Wang Shuo se subió al auto, las lágrimas corriendo sin control. A diferencia de anteriores peleas físicas, esta vez Wang Shen, contra todo pronóstico, abrazó a Wang Shuo. Hermano, te llevo a casa, dijo Wang Shen. Wang Shuo estalló en sollozos. Todo había terminado. Ahora arrancaría a Chichen de su corazón por completo, sin dejar ningún rastro. Wu regresó solo a su oficina, se sentó una vez más en su silla, mirando fijamente hacia la ventana. Unos 20 minutos después, la puerta de la oficina se abrió y finalmente apareció la única persona capaz de despertar sus emociones. Por primera vez en su vida, Chi Chen se entregó verdaderamente a alguien. Los pensamientos de Wu se disiparon. Miró fijamente a Chi un buen rato. ¿Qué haces aquí?, preguntó. El tono de Chi era rígido. Vine a ver tu patético estado. El vuelo de Wanshu es hoy. Será mejor que te apresures o lo perderás.
No te he visto sufrir lo suficiente. ¿Cómo puedo ir al extranjero con Wang Shu en paz? Aún sabiendo que solo hablaba por enojo, Wu no pudo evitar conmoverse. Entonces mírame, mejor echa un vistazo. Chi lo miró y luego apartó la mirada. Mira, qué flaco estás. Antes eras apenas aceptable, ahora ni siquiera pareces humano. Había un espejo justo frente a Wu. A través de él se vio a sí mismo, cabello despeinado, tez pálida, ojos sin vida. Una imagen lamentable. Así que se quedó en silencio. Chi no mostró compasión y siguió atacándolo. No sabes lo satisfactorio que es verte así. Aún así, Wu no dijo nada. Chi lo miró de reojo y de repente se dio cuenta de que estaba llorando. Pero no hubo ningún sonido. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por el puente de su nariz, juntándose en la punta antes de caer sobre el escritorio y en el corazón de Chichen. Solo él sabía lo mucho que dolía. Aún obligándose a hablar con dureza, Chi continuó. Vamos, llora. Cuanto más llores, más feliz soy. Vine aquí hoy solo para verte llorar. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.